Bien, vamos a presentar esto que es como una síntesis bastante interesante sobre el misterio central de nuestra fe, que es el dogma de la Santísima Trinidad. Normalmente nosotros cuando contemplamos el misterio lo representamos así: un papá mayor, canoso, anciano, una especie de abuelo, un hijo que se parece al papá pero que es mucho más joven, y el Espíritu Santo en una forma de paloma. Este material vamos a hacer dos momentos. Vamos a acercarnos primero a lo que ustedes tienen, que son estas diapositivas. Yo se las voy a explicar, les voy a plantear lo esencial de esas diapositivas y después les voy a presentar otras que son una ampliación de esta clase que ustedes van a tener para que comprendan mejor ese misterio. Si se fijan un poco, nosotros tenemos acá unos antecedentes, una precisión en el lenguaje, la Trinidad de personas según solo Dios, tres personas iguales y distintas, la presencia trinitaria en la creación y las reflexiones y la resolución. Esas son las consecuencias que van a sacar. Vamos entonces por partes. Ustedes en su momento se van a sentar y lo van a digerir mucho mejor. Yo se los voy a presentar como lo esencial. Eso es bien importante para que lo capten. Dice así: Trinidad de personas en un solo Dios. Es el misterio de la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? Cuando preguntamos ¿qué es Dios?, nosotros entramos precisamente y descubrimos que son tres personas distintas, pero no deja de ser Dios, es el mismo Dios. Dice, hay tres personas perfectamente diferentes en una unidad perfecta. Eso lo quiero aclarar. Entonces, nosotros normalmente no somos seres unitarios perfectos. Nosotros somos seres compuestos. El único ser perfectamente uno es Dios. Y lo más interesante, que la unidad no supone que sean iguales u homogéneos. Ellos son distintos. Esto para nosotros porque es importante, porque nosotros vamos a aprender a amar la unidad en la diversidad. Por ejemplo, Dios nos va a crear hombre y mujer. Nos va a hacer distintos colores, distintas culturas, distintas procedencias, etc. Dios quiere la diversidad. De hecho, Él es diverso. Tres personas distintas y un solo Dios. Las tres divinas personas son enteramente iguales. No es que antes haya sido creado el Padre, después el Hijo, del Espíritu Santo, después. No, ellos se revelan en momentos distintos, pero surgen los tres al mismo tiempo. Por eso decimos que son Dios. No es menos uno, ni el Padre, ni el Hijo, del Espíritu Santo. Son iguales, los tres. Dios, decimos también que es un acto puro, es decir, su ser es inmutable, no cambia jamás. Eso del acto puro es bonito porque incluso lo decimos en la teología, es un ser simple. Cuanto más perfecto es un ser, es menos complicado. Nosotros de hecho somos bastante complicados. Yo a veces hago la broma así, entre el varón y la mujer, ¿quién es más complicado o complicada? Es la mujer. Entonces ustedes son más complejas que el varón. No es fácil. No es fácil, por ejemplo, entender a una mujer porque es más complicado. Cuanto más perfecto es un ser, es más simple, más sencillo. Por eso es bonito, ¿verdad? Cuando usted más se parece a Dios, más se va haciendo como más sencillo en su forma de ser. Por otra parte, ese Dios trino tiene en acto todo exacto. No hay cosas que puedan llegar a ser. En nosotros hay acto y potencia. Hay cosas que ya son alcanzadas, por ejemplo, hay gente que ya es ordenada, hay cosas que la tienen potencia. Voy a decir algunas cosas del matrimonio, por ejemplo. Hay matrimonios que, por ejemplo, ya en acto salen siempre juntos. Esa es una perfección. Pero, por ejemplo, a veces le falta el diálogo. Eso está en potencia. Lo que puede llegar a ser, pero que todavía no es. En Dios nosotros no encontramos potencia. Todo es exacto. Todo es perfección. No le falta nada al Señor. Todo está dado en un solo momento. Esta imagen es muy bonita porque a mí me recuerda cuando explicamos la Trinidad, quizás lo que más sirve para explicarla es el espejo.
Si se fija el espejo acá, es bonito, se lo voy a sacar del Padre, Hijo y Espíritu Santo para que lo vea. Dice, ¿cómo es realmente Jesús? Jesús es como el niño en la imagen del espejo. El Padre es Él. El que se ve en el espejo, la imagen perfecta de Él, ese es Jesús. Y voy a decir esto porque es bien interesante. Cuando usted se ve en el espejo, esa es la mejor analogía para entender cómo es que engendra el Padre al Hijo. Dice así, Dios engendra por vía de entendimiento a su Hijo. Dios Padre que se conoce perfectamente a Él es capaz de verse a sí mismo y ese engendrar en el entendimiento es lo que engendra al Hijo desde la eternidad. Y entre el Padre y el Hijo, como nos pasa a nosotros cuando nos vemos en el espejo, yo pienso que ninguno de nosotros que se ve en el espejo dice, te odio. Ninguno lo dice. Decimos, qué guapo, qué bello, qué bella, te amo, decimos. Bueno, esa fuerza de atracción, esa fuerza de voluntad es lo que inspira el Espíritu Santo. Fíjese lo que he dicho. Es como que yo me vea en el espejo, ese Dios Padre que se conoce perfectamente en el Hijo, ese es el conocimiento perfecto del Padre, y el amor entre ellos es tan grande que inspira una nueva persona. Esa es la persona del Espíritu Santo. Por tanto, por eso a Jesús se le identifica con la sabiduría, al Hijo. Y al Espíritu Santo se le identifica como el amor con mayúscula. Esa es la razón. Tiene dos procesiones, dice, las procesiones son los movimientos que hay entre ellos. Si es una persona, Dios es una persona, voy a decir esto para los que nos ven, Dios es una persona, el ángel es una persona, el ser humano es una persona. ¿Qué tenemos en común las personas? Entendimiento y voluntad. Dios también tiene entendimiento y voluntad. Y eso lo aplico, por ejemplo, al Espíritu Santo. Cuando la gente piensa que el Espíritu Santo solo es una palomita, se equivoca, porque es una persona que piensa y quiere. Esto es interesante. ¿Quién va a obrar nuestro hacerlo Jesús? Eso lo obra precisamente la persona del Espíritu Santo. Y dice acá, esas dos procesiones son de ellos, es propia de cada persona. Y se representa en esa imagen que vemos acá, ellos lo ponen en un segundo momento, donde explican cómo es que Dios se engendra y cómo es que procede el Espíritu Santo entre ambos. Por tanto, dice Jesús, el verbo es un acto de generación intelectual. Y el Espíritu Santo procede por vía del amor. Esto es bonito, ¿verdad? A veces la gente, yo le hago la broma así, dice, el día del amor fue el 14 de febrero. La gente cree que el amor es Cupido, por ejemplo, el corazoncito con la flechita. Bueno, nosotros desde la fe decimos, no, el amor es alguien. ¿Quién es ese amor con mayúscula? Es precisamente del Espíritu Santo. Cuando San Juan, en la primera carta, al finales del siglo I, define a Dios como amor, está tocando la entraña más profunda de ese Dios. Dios unitrino es amor. Y lo voy a traducir porque eso es la primera aplicación. Por tanto, si hay amor, hay familia. ¿Cuál es la familia real nuestra? Es la familia del cielo. Ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestros papás nos deben llevar a esa familia. Cuando mueren nuestros papás, realmente nosotros al morir nos vamos a dar cuenta que nuestros papás son como los instrumentos para llegar a esa familia. La familia ha sido creada a imagen y semejanza de esa familia. Y no existe familia, realmente familia, que se pueda como romper esa relación que tiene con la Trinidad. Por eso se define como comunidad de vida y amor. Esas claves son claves teológicas, hechas en base al misterio de la Trinidad. Explica más, dice, ese acto de generación, nosotros vemos que se llama hijo. El hijo, ¿cuándo aparece como hijo? No aparece en el Antiguo Testamento. Si ustedes revisan, hay indicios, pero el hijo como tal va a revelarse hasta que Jesús, el verbo, se hace carne. Existe realmente un acto de generación por el cual la primera persona engendra, ¿verdad?, al hijo. Y ya decíamos que era por vía de entendimiento. Y la otra parte que explicaba yo, que procede por vía de amor,
es precisamente, dice acá, es una inspiración activa que está en el Padre y en el Hijo. Dice Raniero Cantalamessa, dice, es como una especie de un gran torbellino de amor. Todo lo que crea el universo, lo que sostiene la creación, es esa fuerza. El amor es una fuerza divina donde existe todo lo que nosotros podemos imaginar. Pues ese es el Espíritu Santo, pero es persona. Piensa y quiere, no es solamente una ola grandiosa, una cosa especie de tsunami, es muchísimo más que eso, Dios, ¿verdad? Decimos que son personas distintas, son iguales en cuanto a Dios, pero distintas. Por eso se representa normalmente con un triángulo equilátero. Tres lados iguales, ¿verdad? Forman una misma asimetría en el equilátero, y por eso es un símbolo de lo que es la Trinidad. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero obviamente no pierden su divinidad de Dios. Y aquí esta es una de las formas quizás más cercanas y más válidas cuando se expresa el misterio, ¿verdad? Dice, no es el Padre, no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, son distintos, y por otra parte los tres son Dios. Ahí está como que se haga el mejor símbolo de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que mejor representa es eso, se fija sin rostro. Ya en su momento yo les voy a enseñar otras imágenes donde sí les ponemos rostro. Yo, por ejemplo, lo hago así en la práctica, le digo, ¿en qué Dios creemos? ¿Un Dios viejo o joven? Entonces, no van a responder porque estamos filmando, después podemos dialogar. Es un Dios joven, que nos revela cómo es el Padre. ¿Es viejo o es joven? Es joven. ¿Cuál es la imagen perfecta del Padre? Ese es Jesús. Jesús nos revela cómo es el Padre, qué siente el Padre, cómo quiere el Padre, cómo perdona el Padre y cómo tiene misericordia el Padre. Bien. Esta frase es muy bonita porque cuando nosotros hablamos de comunidad, estamos diciendo que los tres actúan juntos. Si se fijan, nosotros en la Iglesia Católica usamos mucho este término comunidad. Decimos la comunidad, por ejemplo, del Carmen, la comunidad de Guadalupe, la comunidad de San Isidro. Para nosotros es la unidad de tres personas que actúan al unísono. Nadie está separado ni dividido. Entonces hay un actuar común que es hacia afuera. ¿Cómo se llama ese actuar hacia afuera? Adextra, se dice en latín. Entonces los tres actúan hacia afuera, eso es fuera del misterio. Cuando crean, cuando redimen y cuando santifican, eso es lo que nosotros conocemos como la actuación comunitaria de los tres adextra. Aquí se fija un poquito, le plantea algunos temas, además de la creación. Por ejemplo, eso se le llama la providencia, el mantenimiento en el gobierno de sus criaturas, etc. Al Padre normalmente se le atribuyen algunas cosas. Normalmente decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A Él, por ejemplo, se le atribuyen esas perfecciones, a Dios Padre. Y si se fijan, aparece siempre como un anciano. Esa teología es anterior al Vaticano II. Bien. Después nosotros vemos al Hijo, dice el Hijo en la Sagrada Escritura, vemos que se le atribuye la redención. La redención se le atribuye a Jesús. Esto es importante porque en la redención y en la creación encontramos a los tres. Entonces cuando creó Dios el cielo y la tierra, ahí estaban los tres. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es importante. Cuando Jesús redime la cruz, están los tres también. Y cuando el Espíritu Santo obra nuestra santificación, ahí están los tres también, ¿verdad? Ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nos confesamos, pasamos a la puerta santa, decidimos vivir en gracia. Es que nosotros, la acción de los tres está en nuestra vida, aunque nosotros no la percibimos, ¿verdad? Ahora, aquí dice algunas de las cosas bonitas de nuestro proceso de santificación. Dice, nosotros, el Espíritu Santo nos da 7 dones. Nos da una serie de dones para el bien común de la iglesia. ¿Cómo se llaman esos?
los carismas. Todos tenemos dones y todos tenemos carismas. La gracia misma nos la da el Espíritu Santo. Y aquí tenemos algunas citas de Génesis 1, de Juan 1:3, donde nosotros ya vemos las referencias a esas personas. En el principio dice, creó Dios. ¿A qué Dios nos referimos? Uno y trino. Ella explica un poco cómo va creando. Después nosotros en San Juan, en la primera carta, dice esta frase que es muy bonita. En el principio, dicen los biblistas, en el principio, sin principio, estamos hablando antes de la creación, la palabra que es Jesús estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra eterna del Padre, la imagen perfecta del Padre, estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Voy a traducirlo. Todo lo que existe está hecho teniendo como modelo a Jesús. Nosotros somos hombre y mujer porque Dios pensó en Jesús. Eso es importante decirlo. Y por otra parte, toda la creación visible alcanza su cumbre en la persona de Jesús. Por eso dice el Salmo, eres el más bello de los hombres. Dice entre otras cosas el salmista. Dios va revelando su unidad en el Antiguo Testamento, es bonito decirlo. Todo el Antiguo Testamento, digamos que revela la unidad de Dios. Eso nosotros lo conocemos como el monoteísmo, solo hay un Dios. No se revela la Trinidad, dicen los especialistas, porque el pueblo judío hubiera creído que éramos idólatras, que eran tres dioses y no un solo Dios. La humanidad no estaba preparada para entender que eso es un solo Dios, monoteísmo. El monoteísmo es cuando decimos creo en un solo Dios, pero decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos revela. Hasta que Jesús viene a la tierra, se revela. Vemos, por ejemplo, algunos testimonios de la divinidad de Jesús, de que no deja de ser Dios, no obstante que es hombre perfecto, en la anunciación. Por eso el que va a nacer de ti será santo, será llamado Hijo del Altísimo. Después de la transfiguración, se revela a los discípulos antes de morir, porque va a morir Dios en Cristo, porque es hombre. Y después en el bautismo en el Jordán, Dios Padre y el Espíritu Santo se hacen presentes porque ha sido rechazado su hijo en Cafarnaúm. Cuando él se va a Nazaret, la gente que lo ve niño y joven cree que solo es un hombre y se equivocan y no lo aceptan como Mesías. ¿Quién habla a favor de Jesús? Su Padre Dios. Y lo mismo en la pasión, hay un momento donde habla Dios Padre para que los apóstoles se den cuenta que no deja de ser Dios. Y estas son las reflexiones personales a que conduce el misterio. Ahí ustedes con Lorena lo van a compartir en su momento. Yo quiero dar un paso más de esto. Esto es lo que ustedes tienen en su material. Yo les quiero presentar algo más de esto, porque el misterio no se agota ahí. En parte por eso el padre RT me decía también que lo explicara, porque yo personalmente cuando vi este material digo, sí, pero no, porque es más. Le voy a enseñar lo que yo he armado con imágenes para que se dé cuenta que otras cosas no contemplan lo que usted tiene. Veamos acá. Mire las imágenes que empleo acá. Si se fija, este es el Padre y este es el Hijo. Aquel es el Espíritu Santo. Fíjese en las imágenes y usted se va a dar cuenta. Bueno, ahí utilizo otros símbolos interesantes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Igual que Jesús. ¿Cómo es el Padre? Igual que Jesús. ¿Dónde veo a Dios? Al que Dios que no se ve, ¿dónde le veo? En Jesús. En Él sí tiene rostro. Y es igual que nosotros. Por eso es importante la persona de Jesús. Allá, por ejemplo, ahí está el Padre y el Hijo. Ahí, por ejemplo. Esa otra imagen también es la más adecuada, creo yo, de la que uno encuentra en internet. Se fija los tres cómo son. ¿Cómo son los tres? Iguales. Vaya, por tanto, ¿creemos en un Dios viejo o joven? ¿Qué contestan? Es un Dios joven. ¿Cuál es el rostro del Dios joven? Más o menos así. Dicen que este es San José.
El mismo San José en su momento lo pinta, digamos, la piedad cristiana, no lo ve viejito. Dicen que hasta físicamente tenía, Jesús se parece de alguna manera a San José. Dios prevé esa parte. Dicen cómo se paraba Jesús, cómo contaba chistes Jesús, cómo hablaba Jesús, como su papá. Igual que nosotros nos parecemos a nuestro papá. Bien, la familia de Nazaret es de alguna manera la imagen y semejanza de esta familia. Por eso decimos, la familia debe ser imagen y semejanza de la familia del cielo. Hasta que la familia no entiende eso, no ha entendido cuál es la vocación y misión de la familia. Y ese es el descubrimiento que estamos haciendo con el grupo de pastoral familiar y que vamos a tener el retiro este fin de semana. Sobre ese hilo teológico vamos a hablar. Bueno, la familia actual no sabe que tiene que ser como esa familia. Y no sabe cuál es el camino para ser familia. Muchos papás creen que solo es engendrar, no basta eso, es mucho más que eso. Bien, y por eso decimos, ¿cuál es la comunidad de vida y amor perfecta? La Trinidad. ¿Qué es la familia entonces? Es una comunidad de vida y amor. Por tanto, la familia está definida en base al misterio de la Trinidad. Bueno, eso que tienen en su material no habla de esto. Eso no lo contempla. Eso es reciente. Eso se ha dado en la teología del Papa Juan Pablo II para acá. Aquí le coloco el esquema que ustedes tienen. Este es el esquema que ustedes tienen en sus diapositivas. Y yo le coloco para que usted amplíe su visión, si usted quiere saber más, el esquema del catecismo de la Iglesia Católica. Este material es de los materiales que se han utilizado en algunas facultades para hablar de Dios unitrino. Pero solo el catecismo de la Iglesia Católica le va a presentar ese orden lógico más concretito y más específico en cada persona. Y de eso yo les voy a presentar así rapidito algunas diapositivas y se las puedo compartir. Vaya, por ejemplo, ¿qué dice el catecismo sobre Dios Padre? Dice, creo en Dios. Primero habla de Dios. Y dice así, ¿dónde aparece Dios? El nombre de Yahvé, ¿dónde aparece? Fíjense que eso es bien importante para que usted lo maneje. Hoy se lo decía, por ejemplo, a los niños que vinieron de la escuela San Isidro. ¿Dónde dice cuál es el nombre verdadero de Yahvé? De Dios, está aquí, mire acá. Dice, ¿cómo se lee el hebreo? De aquí para acá. Hablábamos del hebreo hoy. El hebreo se escribe al revés. Nosotros leemos de aquí para acá. El hebreo se escribe de aquí para acá. Cuando usted abre la Biblia hebrea, tiene que comenzar de atrás para acá. Bueno, ¿cómo se lee ahí? Dice, mira acá, se lo voy a leer. Dice, de aquí para acá, dice, Yahvé. No tiene vocales, solo consonantes. ¿Dónde reveló y cuándo reveló Dios su nombre? En Éxodo 3:14. No dice, fíjense bien, no dice Jehová, dice Yahvé. Yahvé. Bueno, y eso lo dice acá arriba para que lo maneje un poquito. Dice, ahí lo voy a leer un poquito para que vea. Dice, Ekye, Asher, Ekye. Así dice en hebreo. ¿Cómo se traduce al griego? Aquí se lo pongo en el cursor. Ego, Eimi, Ho, On. Así dice acá. Eso en latín, ¿cómo se dice? Ego sum, qui sum. Yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. Yo soy el que soy. Es decir, nadie me ha dado el ser. Yo lo tengo sin principio y sin fin. No hay otro ser superior a Dios. Eso está diciendo. Y de Él todos nosotros dependemos. Todo el ser que viene de la creación depende del ser de Dios. Y ahí le coloco algunos temas que hemos visto ahí, ¿verdad? Cómo es engendrado, cómo procede, las relaciones, que dice, Dios agota las relaciones entre ellos, las agota, por eso Dios. Nosotros no agotamos las relaciones. En cambio Dios, por ejemplo, Dios es la sabiduría. Nosotros tenemos un poco de sabiduría. Dios es, por ejemplo, por decirlo así, la prudencia. Dios es, por ejemplo, la magnanimidad. No decimos Él es magnánimo, sino Él lo agota todo, ¿verdad? Bien. Después nosotros vemos, decimos en el creo en Dios. Padre, primero es Padre. ¿Quién revela que Dios es Padre? Jesús. ¿Por qué lo matan a Jesús? Dice, ¿cómo tú siendo solo un hombre te crees igual que Él? Así le dicen a Jesús. Porque Él dice, mi Padre. Cuando le dicen, ¿por qué se pierde en el templo? Él dice,
no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre. ¿Qué revela la relación de Él con su Padre Dios? Jesús. ¿Cuál es el gran amor de Jesús? Su Padre Dios. Y aquí va a aclarar lo que es el Padre, después porque es todopoderoso. Y aquí dice algunas cosas muy bonitas de Él. Solo me detengo acá. Dice, San Agustín, cuando habla de los tres, dice, y fíjense cómo se lo coloco, con mayúscula. Dice, ¿quién es el Padre? El amante con mayúscula, el que ama. ¿Quién es Jesús? El amado. ¿Quién es el Espíritu Santo? El amor. Vaya, esa definición no la va a encontrar en su material. Eso se lo va a encontrar en San Agustín. Esas citas de San Agustín. Y dice lo más reciente todavía de la Trinidad. ¿Quién es el Padre? El ser para, el ser que se da. Ese es el papá. ¿Quién es el Hijo? El ser desde. ¿Quién es el Espíritu Santo? El ser con. Vaya, ¿ahí de qué le estoy definiendo? Las relaciones familiares. Antes de ser papá hay que aprender a ser hijos. Y ese es el misterio. Hay que aprender a ser un ser dependiente. ¿Por qué a los varones nos cuesta eso? Porque somos rebeldes. Vaya, ese es el caso de Jesús. Porque Jesús se encarna. Porque sabe que no es fácil ser hijo. Y luego no vas a ser papá si no eres maduro y aprendes a ser hijo. ¿Y qué es ser hermano? Es ser con. ¿Por qué nos cuesta tanto a los hermanos querernos? ¿Por qué? Porque no es fácil la convivencia. Y sin embargo, está bonito cuando uno aprende a convivir con los que son distintos, porque esa es la escuela para convivir aquí, en la sociedad. Si usted no aprende a ser hermano, ¿cómo va a aprender a ser parroquia y sociedad? Es imposible. ¿Nace de dónde? De ese misterio. Y después coloco otra cita que en su momento ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay procesiones hacia afuera, a destra, y otras hacia adentro de la Trinidad, que son adintra, así se dice en latín. Y aquí le coloco el misterio de la familia, ¿verdad? Hechos a imagen y semejanza de ellos. Así estamos hechos. Y fíjense lo que dije, ser para, ser desde y ser con. Eso es trinitario. Ahí está un poquito la creación. Eso recoge el catecismo, detalla cómo crea, que es antes la creación visible o invisible. Y aquí dice, es la creación invisible. Dios antes de hacer todo lo que vemos creó el mundo que no vemos. Los ángeles, arcángeles, principados, potestades, eso lo creó antes. Y después ese es el orden de la creación, ¿verdad? Al final el Señor crea al hombre y a la mujer. ¿Qué día lo crea? Viernes por la tarde. Viernes por la tarde. ¿Cuándo es que Dios recrea, hace una nueva creación? Viernes por la tarde, cuando Jesús muere en la cruz. ¿Cuándo es que crea a la mujer del costado abierto de Adán? El viernes por la tarde. ¿Cuándo crea Dios a la iglesia? El Viernes Santo por la tarde. Miren la relación tan bonita que hay del Génesis. Vaya, luego acá, solo ver acá, el día séptimo, ese es el día de la liturgia del Antiguo Testamento. Por eso dice, bendigo el sábado y lo consagra. Ese es el domingo, ¿verdad? Para nosotros. El día ese está reservado para el Señor y debe ser parte esencial, por ejemplo, de una familia. Bien. Y luego dice, ¿cómo crea el hombre y la mujer? Esto yo aquí les describo un poquito el drama. Dios nos creó bien. ¿Quiénes arruinamos todo el pastel? Nosotros. ¿Por qué? Por dos razones, dice la serpiente. Dice, serán como dioses y ustedes determinarán lo que está bien y mal. Cuando a nosotros se nos sube el humo, no pasa eso. Cuando nosotros le decimos, ve, ¿quién dice que eso es malo? Yo quiero juntarme con alguien, yo no me voy a casar y mis papás no me pueden decir lo que está bien y mal. Ahí tú te sientes Dios. O lo que le pasa a los grandes dictadores de este tiempo, ¿verdad? Que creen que son dioses y no son más que criaturas. Ese es el pecado original a lo largo del tiempo. Bien. Y aquí después el nombre de Jesús es muy bonito en hebreo también. Se lo coloco para que vea que todo está unido, todo está ensamblado. ¿Cómo se lee el nombre de Jesús? Dice Yeshua. Yeshua. Es Yahvé salva. Esto es Yahvé y esto es salvar. Entonces el nombre de Jesús ya indica la misión. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado y de la muerte. Eso solo Dios lo puede hacer.
Vaya, aquí describe un poco, ¿verdad? Aquí le colocan en griego lo que descubre San Juan a finales del siglo I. Ho theos estin agape. Aquí dice así, Dios es un amor que se da, no es un amor posesivo. Y ahí él va a aclarar, ¿verdad? ¿Cómo? Y aquí aclaramos cómo es concebido Jesús, porque en Jesús no hay pecado. Y ahí aclaramos el misterio de la concepción. Su mamá, ¿verdad? Como Dios la prepara a la Virgen. Después, cómo nace el bebé. A mí me impresiona cómo nace el niño. Tiene un montón de características distintas al parto normal, porque es sin pecado, ¿verdad? Y luego, cómo ella va a estar unida íntimamente a todo el misterio de la salvación del Señor. Ella es la más cercana, pues la primera que es iglesia es la Virgen María. Bien, y después los misterios de la vida de Jesús. Aquí le coloco esta gráfica porque son muy bonitas para explicarlo. Entonces, mira aquí cómo va la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús. Todo lo que Jesús vive, Dios lo salva. El dolor, la contradicción, el hambre, las pruebas, las tentaciones, etcétera, la muerte. Todo eso al asumirlo Jesús, lo salva. Por eso cuando nosotros pasamos momentos de pruebas difíciles, nadie puede decir, es que tú no lo has vivido. A veces le decimos a veces al papá, ¿y cómo me vas a entender si no lo has vivido tú? Ni sos joven para entenderlo. No le podemos decir eso a Jesús, porque todo lo que nosotros hemos vivido, podemos vivir, ya va adelante Jesús, ¿verdad? Bien. Y después la muerte de Jesús, ¿verdad? Que eso fue impresionante. Dice, aquí te coloco, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿Qué es la misa? Es esto, Esto es la misa. Eso es lo que nuestra gente, por eso necesitamos la liturgia, porque eso es lo que la gente no logra ver, cuando no la han formado, no logra ver que la misa es eso. Si pusiéramos la realidad, dice Hans Kok, por ejemplo, es el cielo y la tierra, entramos al cielo. ¿A través de quién? Del cuerpo de Jesús, que es Dios. Y aquí colocamos su resurrección y la ascensión. Entonces, ese Dios que se fija, asume el cuerpo, lo consagra, es decir, Él nos revela que el cuerpo es sagrado y el cuerpo de Jesús es el camino para llegar al cielo. En Él, solo en esa humanidad podemos alcanzar el cielo. Ese es el misterio. ¿Y qué hace Jesús cuando nos da su cuerpo? ¿Cómo nos lo da? Nos lo da en los sacramentos. Y después que Él desaparece, por ejemplo, después de comulgar, ¿qué queda? Su Espíritu Santo. Fíjense la forma trinitaria que tiene Dios de actuar en nosotros. Muy bonita. Y aquí coloco al Espíritu Santo un poco cómo Él va santificando. Aquí, por ejemplo, coloco los dones que hablaba, de los 7 dones. Él los da a todos. Desde que somos bautizados nos los da a todos. Ahí coloco, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo. ¿Quieren saber si Dios está en ustedes o no? Vean esos frutos. Si eso se da, ahí está Dios. Cuando una persona realmente está unida a Dios, tiene eso. ¿Verdad? Ahí está, por ejemplo, Pentecostés, y cómo nace la iglesia recreada. Ahí Jesús recrea la humanidad. Y aquí coloco al final el banquete de bodas del Cordero. Aquí. Entonces, se fija acá, Jesús va redimiendo. Este es el misterio de Él. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. Nosotros somos la esposa de Jesús. No es María Magdalena, ¿verdad? Como dicen las novelas. Las novelas así un poco sensacionalistas y amarillistas. No, es que Dios es más grande. Dios es grandísimo, pues. Yo creo que el que piensa así, lo ve así el Señor. El Señor, en ese corazón cabe toda la creación y más allá de la creación. Por eso su esposa no es una mujer. La mujer simboliza a un pueblo. ¿Y ese pueblo cuál es? La iglesia. La iglesia al final va a presentarse como una novia bien bella, sin mancha ni arrugas, dice San Pablo. ¿Verdad? Bien, ahí es como la Trinidad actúa en la historia. Allá está en el cielo, son 3 personas que van transformando la historia, la van transformando. Eso es lo que quería como presentarles, que no tiene su material. Entonces, esta que le he presentado acá es lo que yo espero que usted capte, ¿verdad?, cómo es el misterio. Muy bien, si quiere.